anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos una semana más al podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Soy Alberto y como siempre espero tener al otro lado del micrófono a mi hermano Diego. Hola Diego. Buenas, pues sí, aquí estoy, dispuesto a hacer hoy un episodio un poco diferente de lo habitual, pero bueno, voy a dejar tú que expliques el por qué y en qué va a ser un poco diferente. Sí, hoy tenemos dos hechos relevantes que afectan al podcast. El primero de ellos es que el pasado día 30 de septiembre fue el Día Internacional del Podcast, un día mundialmente conocido que se celebra por las calles y que supongo que todos seréis conscientes, y nos gustaría poner nuestro granito de arena en este Día Internacional del Podcast y por tanto hemos suprimido para este capítulo las secciones de cómo yo y lo que yo te diga, para hacer una sección un poco especial que, bueno, os contaremos cuando el botón del destino nos dé permiso para hacerlo. Y por otro lado, también es un podcast un poco especial porque más que contar una anécdota, vamos a contar una vivencia, que es la reciente maratón que corrió Diego, la Maratón Virtual de Londres. Pues sí, bueno, en cuanto a lo del día virtual del podcast, yo por supuesto... No, No, perdona. perdón. Virtual es la maratón, el día Es es que, internacional. es que me gusta mezclar conceptos. Yo en cuanto al Día Internacional del Podcast, bueno, supongo que como tú, fue un día en el que no trabajé, fue un día de vacaciones, simplemente celebración y jauja. Y en cuanto a la maratón virtual, sí, es lo que tú dices. No va a ser exactamente una anécdota, porque aunque yo esperaba que pasase algo digno de mención en lo que centrar un poco la historia, la verdad es que no pasó. Así que más bien va a ser una crónica en la que hablaremos de cómo me fue. Intentaré hacerlo de manera más o menos breve, porque si no, si empiezo a contar kilómetro por kilómetro cómo me fue la maratón, se puede convertir en un auténtico coñazo para nuestros seguidores. Ujú. Efectivamente, y tienes razón. El día 30 de septiembre, Día Internacional del Podcast, no hemos grabado podcast. Entiendo que eso cuenta por no trabajar. Dicho Bien esto, visto, sí. también nos gustaría recordaros que tenemos desde hace muy poquito un canal de Telegram especial para este podcast, que lo podéis encontrar en Telegram si buscáis por anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Y si no, pues en los enlaces que os dejamos en la información del podcast también podéis llegar a él. Sí, bueno, solo comentad de esto que si no os apetece escribir tanto, posiblemente si en Telegram buscáis por anécdotas de triatlón, ya os aparezca, no hace falta escribir el título entero. Sí, de hecho, la persona que se ha unido, porque por ahora solo una persona lo ha encontrado, creo que solo busco triatlón, así que no parece muy difícil de encontrar. Vale, más aquí maña que fuerza. Pues sí. Bueno, yo no tengo nada Vale. más que contar antes de empezar con las secciones. Madre mía, estoy nervioso porque tengo una sección nueva, así que cuando quieras le das al botón al destino. Simplemente me gustaría hacer a nuestros oyentes, hacerles saber que fue una difícil discusión la que tuvimos con el botón del destino para quitar dos secciones y añadir una nueva, porque es muy conservador y no le gustan nada los cambios. Así que si hoy está un poco enfurruñado, ya sabéis por qué es. Voy a darle y espero que no me muerdan el dedo. Vamos allá. Bueno, pues parece que tenemos aquí la sección nueva. Y ojo, que acabo de darme cuenta que esta es una sección nueva para la que no tenemos entradilla, así que no sé si tendremos que improvisar una sobre la marcha. O sea, pues puede ser, ¿eh? Porque tú no sabes la pereza que me da tenerles que poner a hacer una entradilla o algo así para utilizarla solo una vez. Que si busca la música, que si pide ayuda para que alguien nos grabe el texto, bueno, es un auténtico coñazo. Sí, yo creo que en este caso lo mejor es improvisar. ¿Qué te pides? ¿Música o voz? Venga, yo soy la música. Vale, pues tú dame ahí el ritmo que yo titulo la sección. Tachun, 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 ta 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 tachun, tachun, ta 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 tachun, 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 Yo me lo guiso, tachun, tú chu te chu lo comes. chun.
Tirurú, 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 tariri. El 30 de septiembre del 2014, Steve Lee, el fundador de Modern Life Network, celebró el Día Nacional del Podcast, con una emisión de 6 horas. Viendo la repercusión del podcast a nivel internacional, cambiaron de nombre a este día para llamarlo Día Internacional del Podcast, invitando a podcasters de todo el mundo a participar. Y por supuesto nosotros nos hemos unido. Así que, Alberto, cuando quieras, puedes decir de qué vamos a hablar hoy en esta sección. Sí, nosotros nos hemos dado por aludidos al hacer referencia a podcasters de todo el mundo. También te digo que esto parece algo de andar por casa del Steve que un día dijo vamos a hacer un día internacional y estuvo hablando 6 horas, quién sabe si solo. Pero la cuestión es que varios podcasts que escucho se han hecho eco de este día, que parece ser que se viene celebrando desde 2014. No es que sea historia viva del podcast, pero bueno, dentro de cabe ya tiene sus 6 añitos. Y de cara a poner nuestro granito de arena aquí, Un pues momentito, yo solo decir que hace 3-4 años que consumo podcast y hasta hace 3 días, y porque me lo dijiste tú, nunca había oído hablar del Día Internacional del Podcast. Bueno, me alegro de haber contribuido a sacarte de tu analfabetismo, pero además de eso, dentro de esta sección, lo que nos gustaría sería compartir con vosotros cómo grabamos este podcast. Se sale un poco de la temática general del podcast, que es, bueno, como ya sabéis, una temática deportiva, y nos gustaría hablar un poco sobre cómo hacemos posible que al final podáis estar escuchando todo esto a nivel de herramientas, a nivel de hardware que utilizamos y demás. No sé si quieres empezar tú, por ejemplo, por la plataforma que utilizamos para grabar todo esto. Sí, esa es la parte más sencilla. Hemos optado por una plataforma que, si no me equivoco, pertenece a Spotify, que se llama Anchor. El motivo por el que utilizamos Anchor, bueno, por una parte es porque es gratuita, mientras que otras que habíamos mirado no lo eran, y por otra porque nos gustó el nombre. Anchor, ancla, a mí me gusta la navegación, bueno, era una señal. No pudimos decir que no a una plataforma con ese nombre. Sí, la verdad es que fue muy curioso cómo seleccionamos esta plataforma porque habíamos hecho una investigación, bueno, pues como todas las investigaciones que hacemos nosotros para el podcast, que son muy, muy, muy concienzudas, y habíamos preseleccionado unas 4 o 5 plataformas, entre ellas las más conocidas, tipo Spreaker, Buzzsprout, y ya no recuerdo ni cuáles eran las otras. Y en casi todas ellas nos registramos, hicimos alguna prueba, grabamos algún audio. Casi estábamos convencidos de utilizar, creo que era Spreaker, y justo en el último momento, a una semana de sacar el primer capítulo, oímos hablar de Anchor y decidimos cambiar sobre la marcha, sin prueba, sin nada. Básicamente fue, hostia, Sí, esto de Anchor tiene buena pinta, sí, venga, lo grabamos con esta. está muy bien ese plural que utilizas porque, bueno, la verdad es que oíste hablar de Anchor y yo lo único que recuerdo es un mensaje tuyo que decía, creo que acabo de encontrar la plataforma que acabamos de utilizar. Se llama Anchor y un enlace. Pero sí, vamos, yo creo que al menos por ahora nos va muy bien. Yo diría que lo único que no funcionó perfecto desde que la utilizamos es el tema de la distribución, que tuvimos que hacer algunos registros manuales y cosas así. Y bueno, por lo demás, funcionó todo perfecto desde el primer día, así que muy contento con la elección. Sí, tiene cosillas que para mí son mejorables, como desde la propia plataforma se puede grabar el podcast, es decir, el audio se puede capturar y publicar, pero lo que ofrecen para mi gusto es demasiado básico y al final no lo utilizamos, lo grabamos bueno, hablaremos luego cómo lo grabamos, pero utilizamos otra plataforma, pero bueno, me parece que es sencilla de usar, todo lo que ofrece de manera gratuita, de hecho ni siquiera sé si tiene opción de pago, a decir verdad, pero todo lo que ofrece de manera gratuita es mucho más que lo que ofrecen el resto de plataformas y, oye, al final pone el podcast a disposición de la gente, se saca estadísticas que son bastante completas y al fin y al cabo hace lo que tiene que hacer. Yo ya no pido más, resulta sencilla de utilizar y ya está.
Sí, yo diría que no tiene opción de pago, que lo que tiene es el tema este de monetizar tu podcast, que pueden meter publicidad y tal, y por esa parte sí que te cobran, pero No, no, ya no, está. no, no, espera, que es curioso. No es que yo haya pensado en monetizar el podcast, ni mucho menos, pero yo inicialmente pensaba igual que tú. Pensaba que eso era que ellos metían publicidad, pero no es así. Es que te ponen en contacto con anunciantes. Tú grabas la publicidad diciendo, me encantan las barritas Acme. Antes de cada maratón me como 5 barritas Acme porque me da una potencia increíble. Y luego pinchas eso en todos los podcasts. Pero eres tú mismo hablando del producto, no es que te pinchen publicidad externa. Pero a lo que me refiero es que creo que esa parte es de pago. Yo una vez seguí un Mm. enlace y juraría que, bueno, no estoy seguro, no voy a hablar de ello, pero bueno, una cosa, y aquí voy a meter una cuña, una cosa que acabas de comentar es el tema de las estadísticas, y ya que las comentas, voy a decir una cosa voy a comentar una estadística por la que los dos estamos muy sorprendidos y que lo hablábamos hoy justo antes de empezar a grabar, que es el número de, especialmente para el poco tiempo que llevamos, la poca publicidad que hemos hecho, el número de países desde los que recibimos escuchas. Así que voy a leer la lista de países porque a mí es algo que me tiene, bueno, casi fascinado. Tenemos oyentes desde España, Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, México, Holanda, Taiwán, Alemania, Canadá, Guatemala, Singapur, Brasil y Colombia. A todos ellos, un fuerte abrazo desde aquí. Sí, yo creo que sería interesante cada día empezar el podcast dando un saludo en un idioma pues de alguno de esos países. Me Ay, es parece que eso un me parece, detallazo. eso me parece una copia de un podcast que los dos escuchamos y yo también lo pensé alguna vez, pero no es una idea original. Ah, pues no me doy cuenta. Bueno, independientemente de eso, ya se nos ocurrirá entonces una idea original. Podemos seguir avanzando de qué otras cosas hacen posible este podcast. Por otro lado están los micrófonos que utilizamos. Yo personalmente, y esto sí que es una anécdota un poco curiosa, utilizo un micrófono de estos de condensadores, es un Tonor XLR que necesita su alimentación propia y necesita una tarjeta de sonido. Utilizo una Behringer Euphoria UM2 y digo que esto es un poco curioso porque yo compré este micrófono no para grabar el podcast, lo tengo desde hace más de 3 años porque bueno, grabé unos cursos online que puse a la venta en su día y necesitaba algo que me diera cierta calidad de audio para poder grabarlos y publicarlos, porque la plataforma en sí, donde los ponía a la venta, me los exigía. Pues bueno, no sé si habéis escuchado el podcast de la semana pasada, pero el audio fue un desastre, especialmente el mío se oía muy mal. Y hombre, es cierto que el micrófono es un micrófono barato, pero bueno, dentro de lo que cabe supuse que debería oírse mejor que el propio micrófono del portátil y no estaba siendo así. Y me dio por investigar un poco sobre cómo funcionan estos micrófonos, cómo se deben utilizar y aprendí un montón de cosas, entre otras que lo estaba utilizando al revés. Yo no sabía que estos micrófonos tenían postura. Vamos a empezar por ahí. Yo lo cogía de frente mirando para mí y se oye fatal. Y atención que voy a hacer una prueba de sonido porque así es como se oye cuando hablo por donde tengo que hablar y así es como se oye cuando hablo por donde no tengo que hablar. Vamos, que la cuestión es que llevo 3 años utilizando el micrófono mal y hay veces que como nunca presté atención a estas cosas, pues por casualidades de la vida hablaba por donde tenía que hablar, otras veces no, me ponía tranquilamente yo solía hablar como a unos 60 centímetros del micrófono, resulta que este es un micrófono de los que hay que hablar muy cerca porque tiene un algoritmo de no sé qué leches que hace que se eliminen los sonidos externos y claro, si hablo desde muy lejos yo mismo soy sonido externo, así que me trataba de eliminar, lo que me forzaba a a meterle mucha amplificación en la tarjeta de sonido y entonces hacía que se metiera un ruido externo horrible, un ruido tipo zzzz. Por cierto, yo recuerdo que hace años, cuando compraste el micro, te quejabas de la gente esta para la que estabas grabando el curso este online para el que compraste ese micro, porque decías que eran demasiado exigentes. Decías, pero si mi calidad de sonido es muy buena, tengo un micro muy decente y sin embargo me siguen diciendo que suena mal. Bueno, igual tenían razón y sabían de lo que estaban hablando.
No, yo creo que en aquel sentido igual se están pasando un poco porque creo que fue de las veces que cuando lo compré el micro lo anclé en la mesa y creo que lo anclé justo por la postura buena, porque en aquel momento creo que se oía bastante bien, de hecho sigo escuchando ese curso de vez en cuando y creo que se oye bien. Creo que esa gente era un poco exigente con temas de audio, querían que me metiera en un armario, me dijeron, bueno, precisamente la idea de la mantita, como grabas tú, fue de ellos. Me decían que por qué no me tapaba con una manta para que hubiera menos reverberación. Vamos, creo que era quizás sacaban las cosas un poco de tal. Pero bueno, independientemente, ese es mi micrófono y esa es mi historia, que hasta hace exactamente una semana, después de 3 años, no sabía utilizar mi micro. Es decir, lo utilizaba mal, me ponía muy lejos, lo ponía al revés, vamos, solo me faltaba tenerlo desenchufado, el resto lo hacía todo mal. Bueno, pues hablando de micros, yo el que tengo, según me dice Alberto, es un Boya M1. Yo no sé nada de estas cosas y no solo es que sepa poco, es que además no me gusta el tema, así que intenté, cuando empezamos a grabar el podcast, intenté simplemente utilizar los micros de unos auriculares que tengo de la marca Bose. Yo pensaba que el sonido era muy bueno, Alberto me dijo que no lo era, así que bueno, al final lo que me compré es un micro de solapa muy pequeñito. Vamos, es absurdo. Si comparamos el micro que utiliza Alberto con el micro que utilizo yo, el mío básicamente no se ve y lo tengo así cogidito en la mano todo el rato, que se hace bastante incómodo grabar, pero bueno, es simplemente el que me había recomendado Alberto. Dijo, si no te quieres gastar mucha pasta, este de solapa lo tengo yo también y el sonido es bastante bueno. Yo la verdad que lo escucho y me parece que el sonido es decente, pero también es cierto que me dice Alberto que tiene que poner algunos filtros para reducir el ruido. Ya tenemos ahí un acuerdo de que si llegamos a ciertas escuchas en el podcast me voy a comprar un micro mejor y cosas así. Así que bueno, ahora todo depende de vosotros que me gaste la pasta o no. Pero bueno, sin duda, mi principal ayuda a la hora de grabar el podcast no es el micro, es la mantita de cuadros. Es una manta de cuadros comprada en el IKEA. Los cuadros son granates y es especial para eliminar reverberación. Bueno, yo os recomiendo a cualquiera. Si vais a cualquier IKEA, al que sea, y pedís la manta de cuadros que elimina la reverberación, bueno, cualquiera en el IKEA os dirá, ah, sí, es esta porque bueno, es especial, es un caso de uso muy común en esta manta de cuadros y yo creo que No funciona. sabrás el nombre que tiene Samantha en IKEA, ¿no? Con esos nombres extraños que usan. No lo recuerdo, pero ya te digo, la llaman la de la reverberación. Tú vas allí y dices la de la reverberación y ya saben ellos cuál es. Y funciona. Ah, bueno, viene montada, así que bueno, básicamente abrís el paquete y está lista para usar. No, es muy sencillo todo. Y ya Y, está, no utilizo nada más. y además de la reverberación, ¿quita el frío o esa parte no la trabaja? Bueno, no funciona muy bien porque por el verano da demasiado calor. Ahora sí, ahora que está fresquito da gusto estar aquí debajo, pero por el verano tengo que reconocer que pasé calor. Y sí, a veces quita el frío también. Pero a ver, que yo la Vale, pues compré, lo que prepara lo que la compré, lo del frío secundario. vale, pues por ir cerrando el tema y no dar mucho la lata con cómo grabamos el podcast, lo último que nos queda por hablar es sobre el software que utilizamos para grabar el podcast. Por un lado, bueno, como somos dos y estamos en la distancia, ya sabes, tú en Londres y yo en Gijón, lo que más nos costó encontrar fue una plataforma que nos permitiera grabar los dos canales de audio por separado. Es decir, si los queremos los dos en conjunto, nos podríamos grabar mismamente por Skype o lo que ofrece Anchor, eso nos valdría, pero como las calidades de sonido son diferentes, el tratamiento que le hacemos posterior al audio también es diferente. Así que después de ciertas búsquedas encontramos una plataforma que se llama Zencaster, que lo cierto es que funciona muy bien. Teníamos nuestras dudas al principio, hicimos algunas pruebas. Es cierto que es de pago. Ahora por todo este tema del COVID y demás, están ofreciendo todos sus servicios gratuitos, pero bueno, creo que no nos cuesta ningún trabajo pagar lo que cuesta, que además creo recordar que es muy poca porque el servicio que ofrece parece bastante bueno. Sí, me parece genial cuando hablas de que eliminamos ruido, tratamos el audio cuando eres tú el único que hace esas cosas. Pero bueno, con respecto a Zencaster, solo comentar que recuerdo que cuando empezamos utilizamos, creo que Zencaster tiene dos formas de grabar. Una es utilizar el propio
la propia plataforma de Zencastr como entrada de audio. Así grabamos hasta que grabamos aquel capítulo con Nacho y nos dimos cuenta que, bueno, que el sonido fue bastante malo porque cada vez que nos cortábamos o que hablábamos uno encima del otro, hacía cosas raras, bajaba los volúmenes y tal, y bueno, al final el audio era difícil de escuchar. Entonces tiene otra opción de grabación, que es la de capturar la voz IP de otra plataforma tipo Skype, y es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Hacemos una llamada de voz IP utilizando Skype y le decimos a Zencastr: lo que queremos que captures es el sonido de cada uno de nosotros por Skype, y la verdad que así funciona muchísimo mejor. Podemos hablar uno encima del otro y no pasa nada, simplemente se oyen las dos voces una encima de la otra, pero se oyen bien, no como antes. ¿Y esto lo demuestra? Uy, no, me callé justo a tiempo. Bueno, ya se demostró cuando hicimos nuestra performance para el título de esta sección, así que no hace falta volver a hacer una demo de esto. Pero sí, efectivamente, creo que es la mejor solución que hemos encontrado por el momento, la combinación de Skype más Zencastr. Y luego la parte de montar todo lo que es el podcast, meterle las musiquitas, efectos y demás. Inicialmente mi idea era utilizar Audacity porque lo utilizo desde hace muchos años para un montón de cosas y siempre me había venido bien, hasta que me ha dado por probar GarageBand, que bueno, utilizo Mac y ya viene preinstalada y ha sido como abrir las puertas del nuevo mundo. Lo cierto es que es todo muchísimo más sencillo, la interfaz de usuario es más fácil de utilizar y permite hacer un montón de cosas que no digo que con Audacity no se puedan hacer, porque al final también las acabas haciendo, pero son mucho más engorrosas y mucho más fácil acabar confundiéndote. Con GarageBand es muy visual todo y al final te ahorra tiempo. O sea, es que realmente montar un capítulo de estos con Audacity yo creo que me podría llevar un par de horas tranquilamente, y con GarageBand, ahora que ya le tengo cogido un poco el tranquillo, en cuestión de entre 30 y 45 minutos lo tengo montado, a pesar de que hablo en plural para intentar incluir a Diego, pero no se deja incluir, así que... Hombre, ya sabes que a mí me encantaría, pero es que yo no utilizo Mac y no tengo acceso a GarageBand. Si no, bueno, estaría yo ahí montando episodios como una máquina de producción en cadena. Bueno, y hasta aquí esta nueva sección de Yo me lo guiso, tú te lo comes, que probablemente no se vuelva a repetir. Quién sabe si dentro de un año, para celebrar otra vez el Día Internacional del Podcast, pero a no ser que, Diego, tengas algo más que añadir, podemos darle al botón del destino y ver hacia dónde nos lleva. No, nada más que añadir, venga, dale. No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he hears the whistle scream. Rolling past the houses and farms and fields. Bueno, empieza la fiesta. Acabo de empezar, estoy en los primeros 100 metros de la maratón virtual de Londres. Lleva toda la semana lloviendo y con mucho viento, y hoy por supuesto no es diferente. Llueve un montón y hay mucho viento. Como buen asturiano, la lluvia me da igual, no me importa, el viento tampoco mucho. El principal problema que tengo es que la ruta que tenía pensada es un patatal ahora mismo, por ahí no se puede pasar, así que ahora mismo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Tengo un plan para la primera media maratón y a partir de ahí improvisaré. ¿Qué más? Sí, revisé mis datos. La última vez que corrí más de 10 kilómetros fue hace 7 meses y aquí estoy hoy dispuesto a correr 42, pero bueno, el plan es fácil. Lo tengo dividido en 4 series de 10 kilómetros y después de cada serie, que la haré despacito, 550 metros caminando. Sencillo, el único objetivo es terminarlo, que después de haberme roto un pie hace poco ya es suficiente. Si todo va bien, conecto otra vez y os cuento algo al paso por la media maratón. Chao, chao.
qué pereza me estás dando. Yo ni siquiera he madrugado, estoy ahora acabando de prepararme el desayuno, unas tostadas con compota de manzana y un café, y lo más exigente que tengo pensado para todo el día es acercarme a una obra de teatro infantil. Así que vamos, con eso lo digo todo. Correr ahora 42 kilómetros, vamos, lo pienso y me duelen las piernas. Pero oye, desde aquí tienes todo mi ánimo, ¿eh? Cuídate el pie y venga, suerte, que seguro que lo consigues. Hasta luego. Bueno, pues estoy a punto de pasar por la media maratón, unos mis 550 metritos caminando ahora. Por ahora yo diría que físicamente bien, el pie no me duele, aunque habrá que ver ahora con los músculos cansados que empezar a pisar un poco más chungo. La peor parte es que la aplicación va una milla por detrás, una milla son kilómetros 600, así que me da que voy a tener que hacer, según mi reloj, claro, 44 kilómetros casi, y eso me va a costar mucho. Los 2 últimos kilómetros voy a querer llorar. Bueno, lo que más me está costando es correr con todo esto, que parezco Robocop, entre la mochila de hidratación, 2 botes de agua y el chubasquero, claro, porque llueve bastante. Por lo demás bien, y nada, hablo cuando se acabe esto, bien sea porque lo dejo o porque lo termino, que espero que sea porque lo termino. Chao. Lo dejo, dice. No voy a estar yo aquí en el teatro sufriendo por ti, viendo a una cigüeña y a otro bicho que ni siquiera reconozco cantando para que no acabe la maratón. Ánimo, que ya solo te queda la mitad fácil. ¿O es la complicada? Bueno, da igual. El único consejo que te puedo dar es que si ves un muro, sáltalo. Casi todo el mundo se choca contra él y no parece ser la opción correcta. Mucha suerte, que no queda nada. Venga, vamos, vamos, vamos. Como hemos dicho en la introducción y como habéis podido deducir por los audios que acaban de sonar, en este caso no vamos a hablar de una anécdota como tal, que sabéis que es el punto fuerte de esta sección, sino que vamos a hablar de una reciente vivencia de Diego, que es la Maratón Virtual de Londres. Así que, Diego, casi que te voy a ceder directamente la palabra para que puedas contar tu experiencia corriendo esta maratón. Pues vale, voy a empezar en primer lugar hablando del por qué hice la maratón virtual de Londres, porque a decir verdad, la idea de correr una maratón yo solo no me hacía ninguna ilusión. Así que, bueno, hay 2 motivos. El principal es que, como ya todos sabéis y estáis más que hartos de oírme decir, hace unos meses, 3 meses aproximadamente, me rompí un pie. Lo que no sabéis es que cuando me rompí el pie, 2 ortopedas diferentes me dijeron que es muy probable que no volviese a correr. Y bueno, básicamente corrí esta maratón virtual para llevarles la contraria y funcionó porque no tuve ninguna molestia en el pie. Y otro motivo por el que la corrí, y creo que de esto tampoco he hablado en este podcast, es porque al final la gente de la Maratón Virtual de Londres decidió quitarme la entrada que yo tenía para 2021 o 2022 con el tiempo que había conseguido en la Maratón de Copenhague, porque por lo visto ese tiempo ha caducado, los tiempos que consigues para hacer una maratón solo duran 2 años, así que correr 2020 era mi última opción. Lo que me han dicho es que si no consigo otro tiempo de clasificación para 2021, que no va a ser porque el plazo ya se acabó, o para 2022, que lo dudo mucho porque teniendo un Ironman no voy a hacer otra maratón, lo que hacen es darme una plaza normal, no una plaza de estas good for age que llaman ellos, que son los que salen en los primeros grupos para tener opciones a hacer mejores tiempos, me daría una plaza normal en la maratón de 2023. Y más buenas noticias es que el día antes de la maratón me llegó un correo de los London Classics y me dijeron que si hacía la maratón virtual de Londres me enviaban también la medalla de London Classics. London Classics es una agrupación de eventos, es una medalla que te dan si nadas las 2 millas en el Serpentine, haces las 100 millas en bicicleta de la Prudential Ride London y corres la maratón de Londres. Así que bueno, ese era otro motivo para hacerla. Al fin tendré mi querida London Classics, que es algo por lo que llevo luchando 4 años. ¿Cómo me fue la maratón virtual? Yo pensaba que realmente el hecho de conseguir las medallas era tu principal motivación, porque en más de una ocasión en este podcast tú mismo te has definido como una urraca que va a la captura de medallas. ¿Y no es lo que acabo de decir? ¿Que me iban a mandar la medalla de las London Classics y que eso era una motivación?
Pero bueno, entiendo que también te mandan la de la Maratón de Londres. Entonces son 2 medallas. Bueno, eso ya entiendo que para alguien como tú es un subidón de adrenalina. Hombre, miro todos los días el correo para ver cuándo me llegan. Pues, ¿cómo me fue? Pues en resumen diría que bastante bien. Como habéis oído en las grabaciones, me fui a correr 42 kilómetros sin haber corrido más de 10 kilómetros en 7 meses, lo cual suena un poco a locura, pero la verdad que con el pie roto no quería forzar la situación. Y bueno, como también habéis escuchado, me lo tomé de forma muy calmada. Fueron 4 series de 10 kilómetros a un ritmo que para mí es suave, cercano a los 5 minutos el kilómetro y caminando 550 metros por la mitad entre ellos. También me llevaba algunas cosas para motivarme y quiero decir que aparte de geles que me tomaba aproximadamente en cada kilómetro 7, en el 7, 17, 27, en el 37 ya no, pues además de eso me llevaba unos paquetitos de fruta de esta seca que me gustan mucho y eran como regalos. Venga, si haces 12 kilómetros te comes uno de estos. Venga, si pasas Como un perrito al que le da una chocolatina. Exactamente lo mismo. Si pasas la media maratón, te comes otro. Venga, si llegas a los 30 kilómetros, te comes otro. Cada uno son 100 calorías, son básicamente hidratos de carbono. Así que, bueno, para mí una buena motivación, porque me paraba un ratillo, abría el paquete, me lo comía. Bien. ¿Cuáles fueron los problemas con los que me encontré? El primero, que llevaba toda la semana lloviendo, ya lo he comentado, y fue muy difícil encontrar la ruta. A mí hay una ruta que me encanta, es un recorrido que va de Battersea a Kingston, son 30 kilómetros, así que mi idea era hacer media maratón por ese camino y otra media maratón de vuelta a casa, y ya está, que maratón hecha. El problema es que eso era un patatal porque había estado lloviendo. Ese día estuvo lloviendo todo el tiempo que me llevó a hacer la maratón también, entonces tuve que improvisar. Lo primero que hice fue irme a Battersea Park, que ni siquiera formaba parte de mi recorrido original, y mi idea era dar un par de vueltas. Al final, un par de vueltas en Battersea Park se convirtieron en 3 vueltas al parque para hacer 10 kilómetros y un par de vueltas por el exterior del parque para llegar a la media maratón. Y el único motivo por el que hice eso es porque en el parque había un ambientazo que daba gusto estar ahí. Había muchísima gente haciendo la maratón virtual en el parque, mucha gente como yo, que parecíamos Robocop, íbamos ahí con botellines de agua, con la mochila de hidratación, vamos, que se notaba que íbamos por nuestra cuenta a hacer la maratón virtual, otros que se la estaban... Claro, porque, perdona que te corte, si no me equivoco, llevabais dorsal. Es decir, ibais con el dorsal puesto que os identificaba, aunque no sé si tú lo llevabas, vamos. Sí, la mayoría de la gente lleva dorsal, yo no lo llevaba puesto y el único motivo por el que no lo llevaba, y creo que hice bien, es porque está muy bien esa sensación de comunidad que te creas, pero al final no es una carrera y no paras de cruzarte con gente. Y cada vez que te cruzas con alguien te decía, venga, ánimo, tú puedes. Y tú, claro, o eres un borde, o también respondes, venga, ánimo, que tú puedes también. Y entonces aquello era más una charleta que correr. Y a mí esas cosas me cansan mucho. Cuando estás en una maratón de verdad, tienes a público que te está animando todo el mundo, todo el tiempo, quiero decir. Pero tú no tienes que animar al público. Aquí el público eran los mismos corredores y tú también tienes que animarles a ellos. Así que decidí salir de casa sin dorsal para ahorrarme ese trámite y creo que hice bien. Porque hubo un rato, fueron 2 kilómetros o así, que fui detrás de uno que llevaba dorsal y tal cual. Cada vez que se cruzaba con un corredor tenían que saludarse y cruzar un par de palabras. Y para mí eso se me hacía muy pesado. Que es verdad que hubo gente, hubo corredores que también me animaban a mí porque, bueno, con las pintas que llevaba se notaba que yo también la estaba haciendo. Pero bueno, me llamó la atención también que había fotógrafos. Claro, básicamente sacaban fotografías a la gente con dorsal y supongo que publicarán las fotos en alguna parte. A mí no me están sacando fotografías. Ujú. Y por último, otra cosa que también me llamó bastante la atención era la gente que se la estaba tomando en serio. Aunque esto era una maratón virtual, podías conseguirte un Good for Age y con eso una plaza para la maratón del 2021 o del 2022. Entonces hubo gente que iba por tiempo y esa gente, bueno, se les reconocía por varias cosas. En primer lugar, no llevaban hidratación de ningún tipo.
todos iban o con un amigo o algo en bicicleta y llevaban a alguien que les marcaba el ritmo. Normalmente una bicicleta que iba a un ritmo bastante rápido y ellos iban corriendo detrás. Y normalmente yo los que vi, todos la estaban haciendo dentro del parque, vueltas y vueltas en el parque, creo que son un total de entre 15 y 16 vueltas hacer la maratón en Battersea Park. Pero bueno, que lo que decía, el ambiente estaba genial, incluso mesas de hidratación porque había clubs que lo estaban haciendo todos juntos. Así es que decidí quedarme casi a hacer media maratón entre el interior y el exterior del parque porque el Claro, es ambiente era muy que bueno. hay que tener en cuenta que erais casi 40.000 personas, si no me equivoco, los que había apuntados a la maratón virtual. Por ahí andaban los números, pero bueno, no los 40.000 estaban en Londres. Había mucha gente de fuera, había gente de todos los países. Entonces, no sé cuántos éramos en Londres, pero está claro que hay sitios en los que ya se esperaba que hubiese gente y este parque era uno de ellos, porque es muy plano y está claro que son los sitios que escoge la gente. También este parque tiene algunos problemas, tanto por dentro como por fuera. A mí no me importa, pero es cierto, y de hecho lo oísteis ahora mismo en la grabación, es cierto que ese parque tiene dos zonas que son puntos ciegos para el GPS. Una es por el interior del parque, son entre 200 y 300 metros, así que si das 3 vueltas, pues ya es casi 1 kilómetro. Y la otra es por el exterior del parque y es un poco más larga, son unos 400 metros aproximadamente. Y cuando corres con un reloj, no es importante porque los relojes son bastante inteligentes o quizás debamos decir listillos en ese aspecto y al final lo que te hacen es te tiran esa especie de, si pierden el GPS en algún punto, te tiran esa especie de línea recta que puedes ver como en los metros o kilómetros, bueno, más bien metros siguientes, la velocidad que te dan, el ritmo que te dan no es real, es mucho más rápido del que realmente llevas y lo hacen para recuperar el que perdiste antes, porque se dan cuenta, de alguna forma tuvo que llegar de aquí a aquí, pero la aplicación oficial de la Maratón de Londres no hacía eso. Entonces, yo cada vez que pasaba por esas zonas que eran ciegas para el GPS, pues la maratón dejó de contar, la aplicación dejó de contar. Por eso cuando llego a la media maratón os cuento que va 1 milla por detrás y si sumo las distancias de los puntos ciegos es exactamente eso, es 1 milla. Así que está claro que cuando perdía cobertura GPS luego no tenía ningún tipo de algoritmo mágico que le decía este tío se tuvo que mover de aquí a aquí de alguna forma, le daba igual, es como si le dabas a la pausa. Supongo que para la gente que iba buscando tiempo, esto tiene que ser muy duro. De hecho, a mí ya me parece muy duro buscar tiempo corriendo tú solo. O sea, me parece mentalmente agotador y que encima al final tengas que hacer, por ejemplo, 2 millas de más. Me parecería una locura. Sí, yo al final no lo hice, pero lo que te dieron luego cuando se acabó la maratón virtual, mandaron un enlace personalizado a cada corredor en el que podías subir tu tiempo grabado con otro dispositivo. Yo no lo hice porque al final, mira, no buscaba ningún tiempo en particular y me daba igual 5 minutos más que 5 minutos menos, así que dejé el tiempo oficial de la aplicación, pero supongo que esta gente sí lo haría, subiría el tiempo grabado con el cacharro que estuvieran Sí, usando, el reloj claro. que estuvieran usando. Tiene sentido porque si no es que, claro, es estar esforzándote a un ritmo que al final ni siquiera te va a dar el tiempo que buscas. Sí. Pero bueno, es que si lo piensas, y bueno, tú hiciste una maratón conmigo, nunca haces una maratón, o sea, las maratones están bien medidas. Empecemos asumiendo eso, las maratones oficiales. Pero sin embargo, cuando haces una maratón, los kilómetros en el reloj, la distancia, nunca coinciden. Siempre son menos, siempre. Yo nunca he hecho una maratón en la que acabe y el reloj me diga 42 kilómetros. No, siempre son 44, 45. Y yo utilizo Suunto, que ahora no es por hacer publicidad, pero en cuanto a GPS, normalmente tienen un poco más de calidad que Garmin. Yo recuerdo comparar en la maratón que hicimos juntos, o bueno, la hizo otro chico que trabaja conmigo, comparar lo que marcó mi Suunto, que al final fueron creo que 44 kilómetros, con lo que marcó su Garmin, que eran como 48, una cosa así. Así que bueno, yo cogería todas esas cosas con pinzas, porque al final la fiabilidad del GPS es bastante mala, entre comillas, es bastante mala, está genial para entrenar, pero no es algo que puedas utilizar para medir un tiempo oficial, sea un reloj, sea un móvil, no es tan fiable.
No, sí, allí en Chicago fue escandaloso porque yo recuerdo que no es solo que ahí marcara que estuve haciendo kilómetros a 2:50 y algo, o sea, el propio ritmo de Kipchoge, sino que me marcó que hice una media maratón, que pasé por la media maratón creo que en hora 19 o algo así, y todo era por una zona que debería ser muy conflictiva para el GPS por culpa de la cantidad de edificios altos que hay en Chicago, en la que perdía señal constantemente y me ponía que iba como un tiro. De hecho, yo al principio, que no era consciente, porque era casi nada más empezar, de hecho, no era consciente de este problema, pensé que estaba yendo muy rápido, porque el reloj me marcaba de constante que estaba yendo a 3:40, a 3:35, y yo, pero esto es imposible, ¿cómo voy a estar yendo a este ritmo? Hombre, yo bien contento, pero vamos, que sí, que la fiabilidad muchas veces brilla por su ausencia. Sí, yo desde que hice la primera maratón, la verdad que en las carreras largas, o sea, algo que sea más de 10 kilómetros, nunca ni siquiera llevo el ritmo en el reloj puesto, no lo sé. Lo que llevo es simplemente un cronómetro y me fío de los hitos kilométricos para saber el ritmo que llevo. Porque si vas mirando el reloj, a mí al final aquello me vuelve loco, porque especialmente si la carrera es en una ciudad, el GPS no te va a marcar bien y vas a empezar con ese te va a empezar a reconcomer no, es que yo ya llevo media maratón, porque esto me dice que llevo solo, porque según esto llevo solo 20 kilómetros y cosas así. Así que bueno, desde ese punto de vista no me importó que la aplicación no fuera exacta, aunque me fío mucho más del reloj en este caso, más que nada porque sé la distancia que tiene el parque, sé la que tiene de verdad y es la que me marca el reloj, así que en ese sentido me fío mucho del reloj, pero bueno, que tampoco le dé importancia porque en cualquier maratón pasa lo mismo. Y bueno, sin enrollarme más, así llegué a la media maratón. Llegué a la media maratón súper cansado, bien de piernas, o sea, bien de pie, no me dolió nada en ningún momento, pero estaba súper cansado, lo típico que ya piensas, bueno, si todavía me queda otro tanto, a ver ahora qué hago. Entonces en ese momento decidí tirar hacia el recorrido inicial que tenía, porque los primeros 10 kilómetros, que es hasta un sitio que se llama Barnes, pues como el señor Barnes, no se escribe así, pero bueno, hasta allí, los primeros 10 kilómetros es de tierra también, pero con mucha piedra. Entonces imaginé que el Patatal no sería tan intransitable. Pero bueno, la verdad que desde que entré en la ruta, digamos, fuera de asfalto, había muchísimos charcos, había charcos que me llegaban a la espinilla, pero la verdad que no me importó mucho. Tampoco, como digo, no iba detrás de ningún tiempo y eso ayuda mucho. Yo creo que si alguien iba intentando conseguir un tiempo, correr por ese terreno es un poco desesperante, pero no era mi caso. Y la verdad que la segunda media maratón se me hizo mucho más amena, aunque solo fuera porque no repetí, hombre, fue ida y vuelta, pero el no tener que dar vueltas ni nada así me ayudó mucho. Y nada, el plan, el que había pensado, cada 10 kilómetros me paré, me sobraba bueno, las chocolatinas de perritos de perrito a las que te has referido tú, me sobraba una, porque al principio, después de los 10 primeros kilómetros y tal, no pensé que me la merecía, porque fueron tan sencillos que no creí que me la había ganado, y entonces lo que hice fue en los últimos 10 kilómetros, entre el 32 y el 42, lo dividí en dos. En el 37 me paré, abrí la mochila que llevaba, saqué la chocolatina, me la comí e hice los últimos 5 kilómetros. Y bueno, así acabé la maratón. Como anécdota, simplemente decir que, bueno, la aplicación, la verdad que se la curraron muchísimo. Desde el momento en el que empezabas, si ibas con los auriculares puestos, ya tenías a los comentaristas animándote. Hoy es un día muy especial, es el día de la Maratón de Londres. Estás haciendo historia, es la primera maratón virtual. Y había dos comentaristas que eran atletas profesionales y te iban contando sus experiencias en la Maratón de Londres. Y cada milla te hablaban o te contaban una historia de lo que sea, de algún atleta que había corrido la Maratón de Londres, o te recordaban que tenías que beber y comer, o te daban ánimos. Bueno, estaba genial. En ese sentido, a mí me gustó mucho la aplicación, no me lo esperaba. Ellos decían que tenían unas pistas de audio, pero yo creí que iba a ser como una lista en Spotify o algo así. Y el único problema que me encontré es que, bueno, una maratón en millas, porque esa aplicación funciona en millas, son 26.2, pues el problema es que a los 26, a las 26 millas, la aplicación te decía, felicidades, ya lo has conseguido, has hecho historia, patatín y patatán, y yo pensé que había acabado.
Y como el reloj no me podía fiar porque el reloj ya me iba marcando 44 kilómetros, pues simplemente me paré y empecé a caminar para enfriar un poco. Y cuando saco el móvil para parar la aplicación, veo que marcaba todavía 26:05 o algo así, porque yo había seguido caminando y que me faltaban pues las .15 millas todavía. Es muy chungo hablar de estos millas porque al no haber metros, pues .15 millas. Y eso al final me llevó, no quise volver a correr porque la verdad que estaba cansadísimo cuando terminé, así que no quise volver a correr y los hice caminando y eso añadió unos 4 minutos más al tiempo oficial. Pero bueno, como decía, me daba igual, mi objetivo era hacerlo en 5 horas y al final, incluyendo ese rato caminando, lo acabé en 4 horas 10, 4 horas 9 para ser exactos, así que genial. Volví a casa, comí, me metí en la bañera primero con agua caliente y la verdad que ahí se nota mucho la diferencia en cuanto a, cuando ya sabes, cuando corres una maratón buscando tiempo y cuando no, porque esta fue más o menos a un ritmo sencillo y al día siguiente ya estaba recuperado. No voy a decir que no notaba nada, pero vamos, ese dolor que tengo normalmente después de una maratón, que si no puedo subir escaleras, no puedo bajarlas, me cuesta caminar, no lo tuve en ningún momento. Al día siguiente ya estaba más o menos bien y 2 días después ya ni notaba que había hecho una maratón. Y eso nunca me había pasado. Está claro que no forcé el cuerpo como lo forzo cuando hago una carrera de verdad. O sea, por mi parte simplemente felicitarte por acabar, felicitarte por el pie, porque no te haya dado problemas. Y solo por curiosidad, ¿con qué playeros hiciste la maratón? Joder, siempre me haces unas preguntas para las que sabes que no sé la respuesta, porque yo no me fijo en esas cosas. Creo que son unos Brooks Ghost. Creo, estoy casi seguro que es Ghost el modelo. Son unos zapatos, son unos playeros que en teoría son para unos ritmos de 4:30 o algo parecido, entre 4:30 y 5:30. Pero bueno, yo son los que suelo utilizar siempre. O sea, yo siempre utilizo zapatillas de ese tipo. Nunca utilizo zapatillas rápidas para tiradas largas y esta vez no fue una excepción. Vamos, no las uso ni entrenando ni en carrera. Vale, la duda era por si te había dado la locura de utilizar las Emperor o alguna cosa así. No. Además las Emperor son demasiado ajustadas. No creo que las pueda utilizar sin que me hagan daño en el pie. O sea, a ver, el pie no me molestó, pero es cierto que los huesos no soldaron como tenían que soldar. Yo ahora tengo una protuberancia en la parte externa del pie que antes no tenía y si uso calzado muy ajustado me hacen daño. Así que no, eso no los podría utilizar. Yo creo que con el tiempo me iré adaptando. Hace años me rompí la muñeca y es verdad que pasó un año antes de que dejara de notar cosas. Pero con esto todavía estoy en ese momento en el que hay cierto calzado que no puedo utilizar y unas zapatillas, sean de bicicleta o de correr ajustadas, ahora mismo no las puedo utilizar. Pues nada, felicidades por tus nuevas 2 medallas, que al final es lo que cuenta. Es lo único que cuenta. Bueno, se acabó. En total el tiempo oficial fueron 4 horas 9 minutos, mucho más rápido de lo que me esperaba. El reloj lo paré a las 4:06 porque la aplicación esta a las 26 millas me cantó que ya había terminado, pero quedaban lógicamente la última 0,2 millas. Así que bueno, entre que saqué el móvil, lo miré y a ver qué pasaba, porque no me acababa la carrera, me di cuenta que me faltaban esas y al final fueron 3 minutillos más, pero bueno, da igual, mi objetivo era más o menos hacerlo por debajo de 5 horas, así que 4 días está bien. Las piernas las tengo muertas, se nota que hace mucho que no corro tanto, pero bueno, contento. El pie no me molestó nada, así que bueno, es una buena forma de llevar la contraria a los médicos que me dijeron que no iba a volver a correr. Venga, nos vemos. Chao, chao. Tira, que libras. My mama cooks in Italy, mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. Bueno, como sabéis, en el Tira que Libras solemos hablar de algún entrenamiento que hemos hecho, alguna prueba que estábamos preparando y demás. En este caso concreto, como seguimos hablando de la Maratón de Londres, y de hecho esta ha sido una maratón un poco especial para Diego porque salía de una rotura de pie, pues simplemente vamos a hablar de cómo preparó esta maratón precisamente saliendo de esta lesión. Así que adelante con ello si quieres. Pues sí, hoy va a ser una sección bastante corta
simplemente porque tuve tan poco tiempo para prepararla desde que pude empezar a correr de manera, vamos a decir, siendo un poco conservador para no terminar de fastidiarme el pie, que al final fueron 3 semanas, creo, así que no hubo mucha preparación en sí misma. Aunque voy a contaros un poco lo que hice también antes de poder empezar a correr. Yo lo que había decidido para esta maratón, y bueno, esto es un detalle que me gustaría mucho señalar, sobre todo para los triatletas que nos escuchan, que es que cuando preparamos una maratón, nosotros como triatletas deberíamos preparar una maratón como triatletas, no como atletas, en primer lugar porque no lo somos triatletas, y en segundo lugar porque ser un triatleta es un beneficio para preparar una maratón, no un problema. Y con esto me explico. Cuando preparas una maratón como un atleta, al final tienes que hacer muchas tiradas largas, tienes que, bueno, al final ganar fondo corriendo. Cuando eres un triatleta, esas cosas las puedes derivar, aunque la gente no tiene fe en ello y por eso mucha gente no lo hace, pero esas cosas las puedes hacerlas en la bicicleta y en la piscina. Puedes trabajar el motor, lo que es tu resistencia aeróbica en piscina, puedes trabajarla en bicicleta y dejar la carrera a pie, que al final es la parte más lesiva, simplemente para un trabajo rápido y un trabajo de calidad. Y eso para mí es un detalle muy importante porque eso, especialmente para triatletas, porque la mayoría no se la creen, no se lo creen. Yo solo tuve, bueno, ahora entreno con un grupo de entrenamiento virtual, pero en mi dilatada, no, pero en mi corta carrera deportiva solo tuve un entrenador y uno de los motivos por el que no seguí con él es porque él no tenía fe en este sistema. Le dije, quiero hacer una maratón y básicamente me quitó la bicicleta, me dejó un par de sesiones de natación y me tuvo corriendo unos 80 kilómetros a la semana. A mí correr 80 kilómetros a la semana me parece mucho para un atleta, para un triatleta no es que me parezca mucho, es que personalmente me parece erróneo. Y no me quiero meter con la gente que lo haga así, como digo siempre, esto es solo mi opinión, al que le guste que la coja, al que no que la deje. Pero yo soy de los que pienso que como triatleta puedes incluso correr una maratón y tu tirada más larga fue de 20 kilómetros. No te hace falta pasar de ahí porque puedes derivar muchas cosas, eso, a la bicicleta y a la natación. El problema es que para muchos eso es un salto de fe y no se lo creen. La gente con la que yo entreno ahora son de estas mismas ideas y la gente y los atletas, los triatletas están marcando sus mejores marcas habiendo corrido con mucho 20 kilómetros para preparar una maratón. Así que bueno, si crees en el sistema y te lo compras, pues puede funcionar para ti. Si tú mismo te vas a estar echando la zancadilla diciendo es que estoy haciendo pocos kilómetros, no te va a funcionar. En mi Sí, caso, yo creo que esto es lo que ya hemos hablado muchas veces, que al final también cuenta mucho la cabeza, el creerte que lo que estás haciendo sirve para algo y si no te lo crees, pues al final lo mejor es cambiar porque probablemente no lo acabes ni haciendo bien, porque realmente no crees en ello y estarás más empeñado en demostrar que no funciona. sí, y es muy psicológico, porque es que mucha gente también pensará, bueno, pude acabar la maratón, pero si hubiera corrido más habría hecho mejor tiempo. Y posiblemente no. Posiblemente haces mejor tiempo porque corriste menos y utilizaste deportes de bajo impacto para mejorar tu capacidad aeróbica, pero es muy difícil que la gente se lo crea, así que sí, tienes que creer en ello, tienes que comprar el método y, y vamos, y trabajar Sí. junto a tu entrenador o quien sea para conseguirlo, porque si no, bueno, lo que dijimos más veces, tú tienes que adaptarte, no es que ni tú te tienes que adaptar al entrenador, ni el entrenador se tiene que adaptar a ti, tiene que haber ahí, tenéis que ser capaces de trabajar juntos desde el principio. Pero bueno, lo dicho, que para mí en este caso fue un poco más extremo, porque yo derivé casi todo el trabajo a la piscina y a la bicicleta, pero encima no hice trabajo de calidad corriendo tampoco, porque no podía, tenía un pie roto. Así que mi entrenamiento fue muy sencillo. Antes de empezar a correr, empecé a meter sesiones muy sencillas de 1 hora, hora y media en bicicleta, pero muy sencillas, casi todo en zona 1, zona 2, con algunas arrancadas en zona 4, zona 5, pero muy cortas. Y en la piscina parecido. En la piscina fueron todo series de unos entre 100 y 400 metros a ritmos muy suaves y de vez en cuando sprints de 25 o 50 metros a todo lo que daba. Y con eso fui intentando ganar capacidad aeróbica. Claro, venía de 2 meses sin hacer prácticamente nada. Y 3 semanas antes de la maratón, estuve 2-3 semanas aproximadamente haciendo eso, solo bicicleta y natación.
y las 3 semanas antes de la maratón fue cuando pude empezar a correr. Pero lo que hice fueron 3 sesiones a la semana y siempre todas en zona 1, alguna con un poco de zona 2, muy muy suaves, nunca más de 1 hora. De hecho, en total solo hice 2 sesiones de 1 hora y nunca más, no más sesiones de 1 hora. Y muy suaves. Y lo que sí que hacía era, en medio de la sesión, igual añadía 2 minutos en zona 3 o 2 minutos en zona 4, simplemente eso, para comprobar que el pie me respondía, nada más. Y la única sesión que hice un poco específica fue justo una semana antes de la maratón de Londres, de la maratón virtual, que lo que hice, bueno, lo hice simplemente para comprobar que, bueno, para darme un poco de confianza que iba a ser capaz de acabar la maratón, que lo que hice fue 10 kilómetros al ritmo de maratón que iba a llevar, que, bueno, el ritmo iban a ser 5, esta sesión la hice a 4:45, pues 10 kilómetros a ese ritmo, a unos 4:45 por la mañana. Después me fui a comer, descansé un poco y otros 10 kilómetros al mismo ritmo por la tarde, simplemente para comprobar que, bueno, con las piernas cansadas iba a ser capaz de mantener el mismo ritmo, que el pie iba a responder bien y todo eso. Pero fue el único día de entrenamiento un poco específico que hice. Todo lo demás fue lo que digo, lo que sería una carrera de recuperación pura y dura con algunos sprints. Además, creo que ese día sufriste bastante, así que no sé si psicológicamente fue mucha ayuda el hacer esa sesión. No, fue de ayuda porque sufrí mucho, porque me dolieron las piernas, pero sin embargo el pie no, el pie estuvo genial y mi duda era si el pie lo iba a aguantar. Yo sabía que de cuerpo, vamos, de piernas, me podría costar, pero lo iba a terminar, porque quieras que no, ya llevo tiempo corriendo y voy ganando esa fuerza mental para seguir incluso con el dolor. Pero mi duda era el pie, porque si notaba molestias en el pie, era el único motivo por el que iba a dejar de correr. Si el pie dolía, lo dejo. No me valía la pena jugarme una lesión. Así que sí, me dio La verdad es confianza por eso. que La verdad es que esta experiencia creo que responde muy literalmente a lo que significa el tira que libras, que al final es más o menos lo que decimos con esta sección, ¿no? El hacer lo que podamos para librar la situación, en este caso para poder correr la maratón. Y bueno, me parece un punto de vista, una manera de preparar una maratón para cuando no buscas nada más que acabarla. Es decir, claro, si buscas algo más específico, entiendo que el entrenamiento debe ser más específico, pero cuando lo único que buscas es acabarla, al final, oye, pues la cosa funcionó y fue bien. Sí, es que yo literalmente lo que seguí fue un plan de entrenamiento post-lesión, simplemente. Metí más bicicleta y natación porque es muy poco agresivo y muy poco lesivo, y reduje muchísimo la carrera a pie, que ya digo que fueron solo 3 semanas porque es la forma en la que más fácil para lesionarte. Y ya está, no hice nada más. Por eso, sí, estoy totalmente de acuerdo. Obviamente este no es un plan de entrenamiento para maratón, es simplemente el plan que yo seguí para poder hacer una maratón preparándola en el mínimo tiempo posible y con ciertas garantías para acabarla. Pero también es verdad que si no llega a ser porque ya tengo dos maratones en la mochila, creo que no lo hubiera acabado. El cuerpo va aprendiendo de estas experiencias. Mi segunda maratón fue mucho más fácil que la primera y en esta la confianza que te da haber hecho la distancia varias veces es un mundo. O sea, creo que no lo habría acabado sin esa experiencia. Sí. Pues perfecto, entonces. No sé si tienes algo más que añadir. No, nada más. Creo que en el episodio de hoy he hablado ya demasiado, así que creo que es tiempo para que me calle la boca. Bueno, era tu día, tu maratón, ya sabes. Simplemente aprovechamos entonces para recordar que si cualquiera de las personas que nos escucháis queréis participar en el podcast y contar vuestra anécdota, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Tenéis la forma de contacto en la descripción de este episodio y además también el grupo de Telegram al que os invitamos a uniros para cualquier cosa. Sí, yo voy a decir, sí, tú, ese oyente que nos escuchas de Singapur, ¿por qué no nos cuentas algo? Es precisamente tú, de Singapur. No el de Guatemala, no. El de Guatemala no.
No, cualquier persona que nos escuche y quiera compartir una anécdota, una experiencia aquí en el podcast, pues será bienvenido, sea de Singapur, de Guatemala o de la Patagonia. Y nada más, entonces aprovechamos para despedirnos. Nos veremos dentro de 15 días con suerte y bueno, por aquí seguimos. Pues sí, venga, que os vaya todo bien y nos oímos en 15 días. Chao. Hasta luego.